La presentación que os he preparado empieza con una idea central, que es la visión, el marco global, donde a nivel europeo desarrollamos este concepto de Smart Cities. Como habéis oído en la presentación previa del secretario de Estado, Smart Cities es un campo muy amplio. Smart Cities incluye inclusión, os decía él. Smart Cities incluye creación de nuevas empresas por gente joven. Os decía también que Smart Cities incluye inclusión. O sea, Smart Cities es un concepto muy amplio. Pero en el entorno europeo entendemos Smart Cities en el área de sostenibilidad. Es decir, esta es la primera y el primer elemento importante. Para nosotros, todo este campo tan amplio que son las Smart Cities, porque no lo vamos a poder abarcar todo, intentamos reducirlo. Esto no quiere decir que los otros temas no sean importantes, lo son, y quizás incluso más que este, pero la idea es enfocar las actividades para luego tener algo muy concreto como resultados. Y el foco es este, el foco es un foco de sostenibilidad. Sabemos que Europa es un territorio urbano. El 75% de los europeos viven hoy en día en ciudades y las proyecciones que tenemos de cara al futuro nos dicen que este movimiento no se está parando, al contrario, este movimiento va a seguir creciendo y las predicciones que tenemos para el 2020 es que el 80% de los europeos vamos a vivir en ciudades. Esto quiere decir que si queremos conseguir objetivos de sostenibilidad climática, de energía, de medio ambiente, hemos de trabajar conjuntamente con las ciudades, porque es en las ciudades donde se producen la mayoría de gases de efecto invernadero. No vamos a conseguir nuestros objetivos de sostenibilidad si no hacemos que nuestras ciudades sean sostenibles. El criterio que guía estas Smart Cities es pues lo que le llamamos los 3 objetivos de sostenibilidad para el año 2020, los 3 2020 para el 2020. La idea es que vamos a reducir en 20% los gases de efecto invernadero, vamos a conseguir que en nuestra mezcla energética haya un 20% más de energías renovables y vamos a conseguir una mejora en la eficiencia energética de un 20%. Estos son los 3 objetivos para el 2020 y luego hay que pues inscribir pues la idea de proyectos de Smart Cities dentro de este contexto. Entendemos pues que Smart Cities tienen que ser sistemas donde la gente, los ciudadanos, los flujos de energía, de materiales, de servicio y los flujos de dinero, los flujos financieros, tienen que catalizarse bajo un principio básico que es este principio de sostenibilidad. Esta es la primera idea básica para las Smart Cities. ¿Cuál es la filosofía detrás de este contexto? Pues bueno, primero es una filosofía muy clara de partir de la base de un entendimiento claro que cualquier ciudad es única. Es decir, no hay 2 ciudades en Europa que sean iguales. Todas las ciudades tienen sus características y sus elementos diferenciales, pero al mismo tiempo entendemos también que todas las ciudades tienen problemas que en estos casos son comunes y problemas ligados otra vez a la idea de sostenibilidad. Todas las ciudades tienen problemas de tráfico, todas las ciudades tienen problemas de contaminación, todas las ciudades tienen problemas de infraestructuras. Entonces, la idea de esta iniciativa de Smart Cities tiene que ser, pues, mirar a los elementos comunes en todas estas ciudades e intentar desarrollar soluciones tecnológicamente avanzadas e innovadoras
a esos problemas que son comunes a la mayoría de las ciudades europeas. La idea es que si en lugar de ser una ciudad sola, ponemos 3 o 4 ciudades a desarrollar una solución tecnológica para resolver uno de estos problemas, vamos a crear una masa crítica que va a ser mucho más grande de que si una ciudad lo hace sola, y vamos a intentar crear una demanda agrupada que va a hacer mover al sector tecnológico e industrial para proponernos estas determinadas soluciones. Es decir, la idea es que no sea una iniciativa dirigida desde la industria de energía o la industria de ICT, tiene que ser una iniciativa dirigida por el lado de la demanda. Tenemos a ciudades, tenemos un problema, este problema es común, sabemos que si incorporamos ciertos desarrollos tecnológicos podemos solucionar este problema, desde la demanda nos agrupamos y vamos a ver qué solución tecnológica se puede procurar para resolver este problema. Como hemos agrupado la demanda, la idea es que la solución no va a ser una solución única para la ciudad de Porto o para la ciudad de La Coruña, porque hemos agrupado demanda. La solución va a ser una solución transversal que va a solucionar el problema de más de una ciudad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer al final es crear mercados, porque estas soluciones van a ser replicables, no solo a las ciudades iniciales que las han provocado, sino luego van a poder venderse en otras muchas ciudades. O sea, la idea que está detrás de estas Smart Cities es una idea de creación de mercado, de un mercado tecnológico, de tecnología innovadora, pero potenciado desde la demanda, no solo invirtiendo dinero en lo que es la oferta tecnológica, sino que la idea en este caso es que es la demanda quien realmente tira de la industria para que la industria desarrolle las tecnologías que de alguna manera se necesitan. Esta es otra, la filosofía, esta es la filosofía de base, que es un poco distinta de lo que se hacía hasta ahora, sobre todo en una parte de la comisión como la que yo trabajo, que es una ellos van a desarrollar una solución y la van a vender. Aquí lo decimos al revés, decimos vamos a poner a la demanda junta, vamos a crear una demanda y luego la empresa va a venir, la empresa tecnológica va a venir detrás, porque va a ver que hay una demanda, porque va a ver que esta demanda no es para solucionar un problema único, sino que es para solucionar un problema común, va a haber replicabilidad dentro de esta solución tecnológica, por lo tanto va a ver que hay un mercado y vamos a desarrollar estas tecnologías. Es decir, el enfoque es un poco distinto de lo que veníamos haciendo hasta ahora, fundamentalmente, no sé, en la DigiRegio puede ser diferente, pero fundamentalmente en mi casa, en las direcciones generales donde trabajamos con tecnología, donde el foco era principalmente la empresa tecnológica y no la demanda. O sea que aquí se hace un poco este cambio filosófico que creo que también es importante porque luego lo tendréis que reflejar en vuestras propuestas. Bien, este es el contexto, esta es la filosofía de base. Entonces el punto número 3 es, bueno, ¿qué instrumentos tiene la Comisión Europea para intervenir pues en este área? ¿Qué podemos hacer para intervenir a nivel europeo en este área? Y lo que hicimos fue ver un poco los instrumentos que tenemos en Bruselas y decidimos que lo que se le llama un European Innovation Partnership es el instrumento más apropiado para tirar adelante estas ideas de Smart Cities. Entonces, ¿qué es lo que le llamamos un European Innovation Partnership? La idea es colocar a los actores fundamentales dentro de una determinada área, la idea de partnership, es decir, poner demanda junto con oferta, autoridades locales junto con industria, para crear un partenariazgo que lo que tiene que hacer es impulsar tecnologías innovadoras, de aquí el nombre Innovation. Y la idea European, ¿por qué? Bueno, porque se impulsa desde la Comisión Europea. El objetivo fundamental es pues el desplegar estas nuevas tecnologías como eje focal desarrollo sostenible. Y aquí otra vez planteamos la cuestión de decir, bueno, sostenibilidad
es ya un primer paso para acotar la idea global de Smart Cities, que es muy ancha, pero vamos a ver si somos capaces aún de definirlo más claro. Y aquí lo que hicimos fue definir esta idea de sostenibilidad como desarrollo tecnológico a la intersección de tres sectores, que son transporte, energía y ICT. Es decir, los proyectos Smart Cities que de alguna manera vamos a financiar, vamos a explotar y vamos a seguir, tienen que ser proyectos que incluyan a la vez estas tres áreas, transporte, energía e ICT. Y tienen que incluir estas tres áreas de una manera integrada, de una manera integrada. No se trata de proponer un desarrollo en el área de transporte de una forma aislada, otro desarrollo en el área de energía aislado y otro desarrollo en el área de ICT. No, se trata de proponer soluciones tecnológicas que tocan los tres sectores a la vez. Es decir, yo propongo una mejora de un sistema de tráfico, no sé qué, para el transporte, pero a la vez ver qué impacto esto va a tener en el sector de la energía. Por ejemplo, un ejemplo muy claro son los vehículos eléctricos. Proponemos el emplazamiento de vehículos eléctricos en el centro histórico de la ciudad y prohibimos cualquier otro tipo de vehículos. Muy bien, pero esto tiene un impacto directo en el sector de energía. Es decir, vuestra red de distribución de energía va a ser capaz de asumir estos vehículos cargándose al mismo momento en el centro de la ciudad. Tenemos una red eléctrica suficiente para esto. Y va a tener también un impacto en el sector de la ICT. Tenemos un sistema de información que va a hacer que los conductores de estos vehículos eléctricos sepan de entrada dónde hay un punto de recarga vacío, dónde pueden ir, etcétera. Es decir, lo veis, soluciones que a la vez tienen que integrar energía, transporte y ICT. O sea, esta es la idea. Luego, integrar los tres sectores a la vez no quiere decir que el proyecto o los proyectos tengan que ser 33,3% energía, 33,3% ICT y 33,3% transporte. Los proyectos pueden tener un foco más o menos en una de las tres áreas. Puede ser un proyecto cuyo centro es un problema de transporte o un proyecto cuyo centro es un problema de energía, pero lo que tiene que tener es esta visión global, esta visión integrada y ver qué impactos este proyecto, que es fundamentalmente de uno de estos tres sectores, tiene en los otros dos. Este es el objetivo. Entonces, la otra parte importante es que estos proyectos tienen que servir para ayudar a Europa a alcanzar los objetivos climáticos y energéticos, los que os he contado antes, del 20%, los 3,20% para 2020. Entonces, quiere decir que los proyectos han de tener una parte muy importante, no solo de desarrollo tecnológico, sino de análisis del impacto. Es decir, ha de haber una parte muy importante donde se mida, de alguna manera, qué ha pasado, cuál era el impacto en el energy mix o cuál era el impacto en los gases de efecto invernadero antes de tener esta solución y ahora que tengo la solución. O sea, debe haber una parte del proyecto que ha de ser muy importante en medir, en valorar, en ver el impacto. ¿Por qué? Porque estas Smart Cities lo que pretenden es ayudarnos a estos tres objetivos del 20%. Por lo tanto, no se trata solo de poner una solución, tenemos un problema, desarrollamos la solución y la desplegamos en la ciudad. ¡Puah! C'est fini, aquí acaba el proyecto. No, aquí estás a la mitad del proyecto. El proyecto luego tiene que medir cuál es el impacto y tenemos que ver que esta nueva tecnología realmente nos ayudará a los objetivos del 2020. ¿Cómo vamos pues a desarrollar estas soluciones? Pues bueno, lo que hemos hecho es intentar mezclar o poner junto la idea esta de European Innovation Partnership con los fondos que tenemos del programa de investigación, desarrollo e innovación Horizonte 2020. El programa Horizonte 2020 es el programa que
sería lo que es el octavo Framework Program, hasta ahora hemos tenido el Framework Program 7 y ahora el octavo se le ha puesto como nombre Horizonte 2020, pero digamos que es el octavo programa marco de investigación y desarrollo de la Comisión Europea. Y lo que pasa es que en el mismo momento que estábamos nosotros pensando en estas Smart Cities, en paralelo se estaba desarrollando el programa del Horizonte 2020. Y el programa del Horizonte 2020 tiene una diferencia fundamental con el séptimo programa marco, que es que además de cubrir aspectos de investigación y desarrollo, ahora cubre también aspectos de innovación. Es decir, no es solo para hacer investigación, sino que es para hacer innovación. Entonces, este cambio en el Horizonte 2020 nos vino muy a punto para nosotros utilizar estos fondos en este contexto de las Smart Cities, porque lo que aquí queremos no es hacer investigación teórica, sino que lo que queremos hacer aquí es desarrollo tecnológico aplicado y además luego medir el impacto de estos desarrollos tecnológicos. Entonces, lo que dijimos es que lo que vamos a hacer es utilizar dinero del Horizonte 2020 para proporcionar fondos a una colección de lo que le llamamos Large Scale Demonstration Projects. En otros documentos de la Comisión vais a ver también el nombre de Lighthouse Projects, el nombre de proyectos faro, Lighthouse, que dan luz, como faro en español. Entonces, esta es la idea. Luego vamos a financiar una colección de proyectos y además lo que vamos a hacer también es financiar una colección de lo que le llamamos acciones horizontales, que lo que van a hacer es ocuparse de temas comunes a toda esta colección de proyectos. Por ejemplo, una de estas acciones horizontales va a ser ver cuáles son los cambios necesarios en regulación o en estándares para que estas aplicaciones de las Smart Cities se puedan aplicar all over Europe. O sea, si tenemos impedimentos legales para que este tipo de soluciones se implementen. O lo que vamos a hacer es ver, por ejemplo, aspectos de Open Data, de cómo coleccionar datos, información de los ciudadanos en estas ciudades de Smart Cities y ver en qué formatos, de manera que estos datos fueran luego reutilizables. Otro tema común puede ser el tema de measurements, de las medidas, lo que os decía antes, cómo vamos a medir el impacto de estas tecnologías. Y como os podéis imaginar, esto tiene que ser un tema común, porque si en un proyecto yo mido el impacto de una manera y en el proyecto de al lado lo mido de otra, luego no hay comparabilidad. Y luego pasa lo que pasa, que todos los proyectos son excelentes y todas las tecnologías reducen el CO2 pues, al 100%. ¿Por qué? Porque no hay un procedimiento de medida de alguna manera consensuado y que permita comparabilidad entre las diferentes soluciones. Es decir, que dos aspectos: uno, financiación de large scales, de proyectos grandes donde estén las ciudades participando, pero a la vez financiación también de una colección de medidas horizontales. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que los proyectos tienen que ser proyectos con mentalidad abierta y que quieran participar, intercambiar datos, no solo dentro del proyecto, sino con estas medidas. Digamos que esto es una estructura matricial. Están en vertical los proyectos y luego across, cruzando los diferentes proyectos, estas estructuras horizontales de recogida de datos, de métodos de medida. Entonces los proyectos han de tener esta mentalidad abierta de colaborar y de pasar información a estos elementos transversales que de alguna manera nos van a servir luego para demostrar y para sintetizar los resultados de los diferentes proyectos verticales. Estas ideas, deciros que no han llegado a la comisión así por arte de azar o porque la comisión haya decidido, sino que estas ideas vienen de un gran trabajo que se está haciendo desde hace más de un año con los diferentes actores. Por un lado tenemos un grupo de alto nivel que asesora a la comisión en lo que hay que hacer. Este grupo de alto nivel luego tiene un Sherpa Group y luego está la Stakeholders Platform, donde se recoge la voz de todos los actores implicados en este área. La Stakeholders Platform es abierta a todo el mundo. Si no sois miembros aún de ella, pues os
os vais al web, ponéis en Google Stakeholders Platform Smart Cities Europa, os va a aparecer y os recomendaría pues, que realmente os apuntarais a ella porque os va a seguir dando información de cómo evoluciona el tema Smart Cities a nivel europeo. Luego, esta es una transparencia un poco densa, pero bueno, en esta transparencia intento sumarizaros el trabajo que se ha hecho en el High Level Group, porque ellos han escrito un texto que es lo que se llama el Strategic Implementation Plan. Entonces, el Smart Cities and Communities tiene un Strategic Implementation Plan, y este Strategic Implementation Plan os lo podéis descargar del web, y en esta transparencia os intento solo explicar un poco cuál es el contenido. El Strategic Implementation Plan, como os digo, no es un documento de la Comisión, sino que es un documento de los stakeholders, de la gente a nivel europeo que ha estado dándonos consejos y ayudándonos a nosotros a montar esta iniciativa en Smart Cities. Lo que nos dice la recomendación de este Strategic Implementation Plan es que debemos dar prioridad fundamental a tres áreas. Por un lado, lo que son temas de movilidad, por otro lado, lo que son temas de energía focalizados en la construcción, pero no solo en un edificio solo, sino a nivel más largo, a nivel de distritos. Y luego, el tercer punto, lo que son las infraestructuras, la integración de infraestructuras. Esto quiere decir que en nuestras ciudades cualquier empresa responsable de infraestructuras tiene sus propios planes. Está la empresa de agua, está la empresa de energía, está la empresa de telecomunicaciones. Todos van a pedir permisos, todos abren las aceras de las calles, uno cuando abre corta el cable de la otra, etc. Entonces la idea aquí, Integrated Infrastructures, es de ver de alguna manera si se puede conseguir armonizar todos estos diferentes trabajos de infraestructura, con la idea de reducir costes. Porque si en la calle tal ya hay unas zanjas donde pasan los cables eléctricos, ¿por qué hemos de hacer una zanja al lado donde pasan los cables de telecos, que al final son cables de fibra óptica que no generan ninguna interferencia con los cables eléctricos, que pueden pasar por la misma zanja, pero esto quiere decir que la empresa de electricidad tendría que recibir un determinado dinero de la empresa de telecomunicaciones por dejarle pasar el cable dentro, legalmente tenemos problemas, no les gusta, ¿vale? Todo este tipo de historias. Es decir, lo que nos recomendaron esta gente en el grupo estratégico es que focalizáramos nuestra intervención en estas tres áreas, y luego nos dijeron también que en esas tres áreas hay que focalizarse también en lo que son common elements, a lo que son, como os decía antes, los elementos transversales. Fundamentalmente los elementos transversales que nos recomendaron, por un lado es lo que es gobernabilidad, pues que los ciudadanos sean el elemento principal de este tipo de actividades, es decir, esto quiere decir que en los proyectos tienen que haber asociaciones ciudadanas, etcétera, no tiene que ser una cosa burocrática solo promovida por la administración. Esta idea de compartir el conocimiento, los proyectos no pueden ser entidades cerradas, sino que han de estar abiertos a compartir experiencias, incluso si son negativas, con todo el mundo. Luego, el tercer bloque horizontal es el tema de financiación, y aquí lo que nos recomendaron como elemento muy importante es que focalizáramos también en lo que es los concursos públicos, en inglés el public procurement, lo que son los concursos públicos, y luego en lo que son temas de información, pues los datos abiertos y los estándares de datos, y otra vez pues la idea de indicadores y medidas para medir impactos de una manera homogeneizada entre todos los proyectos. El documento está accesible en el web. Si os vais a la plataforma, a la Stakeholders Platform, por ejemplo, os lo podéis bajar y lo podéis ver entero. Bueno, delante de estas recomendaciones, entonces, ¿qué hicimos pues nosotros en la comisión?
Pues bueno, lo primero y un poco también lo que os contaba el secretario de Estado antes en la primera presentación, que esto de las Smart Cities es un tema de romper silos y que esto pues, representa un cambio fundamental en la administración. Entonces nosotros a nivel europeo en la Comisión pensamos que si de verdad nos lo creemos, lo primero que hemos de hacer pues, es actuar dando ejemplo. Y decidimos que esta Smart Cities and Communities iniciativa es una iniciativa que no es una iniciativa de mi departamento, el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sino que es una iniciativa de 3 departamentos, el Departamento de Energía, el Departamento de Transporte y el Departamento de ICT. Esto quiere decir que 3 comisarios políticamente están envueltos, están dando directrices políticas a esta Smart Cities Initiative. Y esto es algo que lo veréis si habéis empezado ya o si lo vais a hacer en el futuro, estas ideas de Smart Cities, pues en las ciudades donde las implementéis va a pasar lo mismo. Son actividades que de alguna manera requieren que actividades políticas que se han llevado tradicionalmente desde departamentos distintos y además compitiendo el uno con el otro, pues se tenga que acabar, se tengan que romper estos silos y tengamos que ponernos a trabajar juntos con un solo norte, con una idea muy clara y fija. Entonces esto es lo primero que hicimos, dijimos, bueno, si vamos a predicar todas estas ideas, pues como mínimo empezar nosotros en casa para poner orden dentro de nuestra propia casa en este tema. Entonces, los 3 comisarios, comisario de Energía, Transporte y ICT, los 3 como cabezas políticas de esta iniciativa. Luego, ¿qué pasó también? Que como queremos utilizar fondos de investigación y como que queremos que estas ideas de Smart Cities sean luego replicables y como que el objetivo de estas Smart Cities son los objetivos de sostenibilidad, decidimos que además de los 3 comisarios que llevan el liderazgo político de esta iniciativa, hay 3 comisarios más, el comisario responsable de política regional, la comisaria de investigación y el comisario de Environment, que también están asociados a esta actividad. Es decir, tenéis 6 departamentos de la Comisión, por decirlo de alguna manera, que están detrás de estas Smart Cities. Y lo veréis que cuando os pongáis a trabajar en esta área, si no lo habéis hecho ya, os va a pasar lo mismo a vosotros en vuestras respectivas instituciones. Veréis que esto tiene que hacerse no solo desde un departamento, sino desde más de uno. El otro elemento importante es que el focus, bueno, pero esto ya os lo he contado antes, que el focus es en innovación. No se trata de hacer investigación teórica sobre nuevas tecnologías, sino que el foco es la innovación, por decirlo de alguna manera, es en el uso de estas tecnologías y en el integrar estas tecnologías en un solo proyecto, más que en hacer investigación universitaria para desarrollar nuevas tecnologías. No se trata de esto. Y bueno, y luego todos estos comisarios responsables, pues esto se acabó en una parte dentro del Horizonte 2020, que es lo que se le llama un focus area en Smart Cities, donde todos los fondos para estos proyectos van a estar juntos. Es decir, antes había convocatorias a proyectos Smart Cities de la Comisión que los lanzaba la DG de Environment, otros que los lanzaba la DG ICT, otros la DG de Energía. Entonces ahora hemos puesto todo esto junto de una manera coordinada. Y ahora aquí en las próximas slides os voy a explicar un poco dónde encontrar esta convocatoria de Smart Cities, porque los textos son enormes. Entonces, esta es la estructura del programa de trabajo del Horizonte 2020. Tiene no sé cuántos anexos, ni siquiera imaginaros de imprimirla, porque debe ser así, porque es todo el programa de investigación que la Comisión Europea va a financiar en los próximos años. O sea, es un programa enorme, pero bueno, esta es la estructura, tiene 3 bloques.
un bloque que es lo que se llama de los retos sociales, el otro bloque que es el de la competitividad industrial y el otro bloque que es el de la excelencia científica. Tiene 3 bloques muy separados. Entonces, el tema de las Smart Cities está en el que está en verde. Está en el primer bloque, que es el bloque que se llama de los retos sociales. O sea, os tenéis que ir a la parte de los retos sociales. Luego, dentro de los retos sociales, lo veis aquí, hay una lista de retos. El primer reto social es salud y demografía. El segundo es seguridad alimentaria y agricultura sostenible. El tercero es energía, el cuarto es transporte, el quinto es clima y nuevos materiales, el sexto es inclusividad y el séptimo es seguridad. Entonces, Smart Cities toca a muchos de estos diferentes retos sociales, entonces había que decidir dónde ponerlo. Y al final se decidió que el tema de Smart Cities se escribe en el 3, en el de energía, Secure, Clean and Efficient Energy. O sea, os vais a encontrar Smart Cities dentro del reto social número 3, ¿vale? Cogéis el programa de trabajo del Horizonte 2020, os vais a la parte de retos sociales y luego dentro de los retos sociales os vais al reto social número 3 y allí está el Smart Cities. Aunque, como os he dicho, el Smart Cities tiene transporte, pero claro, se tenía que escribir en algún sitio, o en el transporte, o en el clima, o en el no sé qué. Bueno, al final se decidió escribirlo en el de energía, pero es transversal, pero el texto os lo vais a encontrar allá adentro. Luego, este slide lo que os presenta es la estructura, luego, del Societal Challenge número 3, este de la energía. Entonces, el Societal Challenge número 3 de la energía tiene 3 bloques. El primer bloque, que es eficiencia energética. El segundo bloque, que es tecnologías, low carbon energy, es básicamente tecnologías. Y el tercer bloque, que es el Smart Cities and Communities. Y aquí es donde estamos, ¿vale? O sea, os vais luego. Cuando lleguéis al Societal Challenge número 3, luego el bloque número 3 es el bloque específico de las Smart Cities. Entonces, la convocatoria para este bloque específico tendría que haberse publicado hoy, el 11 de diciembre es la fecha de publicación de la convocatoria, o sea que hoy tendría que estar ya, no lo he verificado, lo voy a ver luego, tendría que estar ya el texto publicado para la primera convocatoria de las Smart Cities and Communities, hoy a 11 de diciembre. Y ahora lo que os voy a explicar un poco es el texto de la convocatoria para, si os interesa, mandarle pues propuestas a esta convocatoria. Entonces, la convocatoria, como os decía al principio, la convocatoria empieza con lo que se le llaman Lighthouse Projects. ¿Lo veis? La idea lighthouse, en inglés esto quiere decir faro, el faro este del puerto que da luz a los barcos para que entren, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de lighthouse es esto, tiene que ser proyectos faro, tienen que ser proyectos que luego van a iluminar a otros para seguir este mismo camino. Esta es la idea que hay detrás. El consorcio tiene que tener un elemento industrial muy importante, porque, como os decía, el objetivo básico es crear mercados, también en línea de lo que os decía el secretario de Estado en la intervención previa. Toda esta historia de Smart Cities va a ser un éxito si al final conseguimos crear un mercado para estas tecnologías, es decir, que tiene que tener, el consorcio tiene que tener una participación industrial importante. Como os decía antes, esta participación industrial tiene que ser de los 3 sectores, porque hemos dicho que los proyectos han de a la vez atacar los 3 sectores, es decir, haber una participación industrial desde el sector de la energía, desde el sector del transporte y desde el sector del ICT. O sea, ha de haber una participación industrial fuerte en el consorcio. Pero a la vez tienen que estar las ciudades representadas, porque no se trata de ayudar a los vendedores de tecnología a desarrollar no sé qué que luego os van a vender. Es a la inversa.
Aquí estamos fomentando la demanda para que ellos hagan un producto que se adecue a las necesidades de las ciudades. Entonces ha de ser un consorcio que ha de tener las ciudades dentro, pero a la vez ha de tener una base industrial sólida. Aquí, primera condición. El objetivo del proyecto ha de ser la integración de tecnologías innovadoras, pero no el desarrollo teórico o universitario, digamos, de nuevas tecnologías. La innovación ha de estar más en la integración de estas tecnologías en el contexto urbano que en el desarrollo de nuevas tecnologías de per se. Esto quiere decir que la base fundamental de investigación, si queréis, en estos proyectos ha de ser en el modelo de negocio, en la aceptación por parte del ciudadano y en la replicabilidad de las soluciones. Esto ha de ser fundamentalmente, o sea, las tecnologías existen, están desarrolladas, pero nunca se han utilizado en este contexto. El vehículo eléctrico, no se trata de desarrollar un nuevo vehículo eléctrico, está allá, de haberlos haylos, pero ¿cuántas ciudades hay que tengan solo vehículos eléctricos en el centro histórico? Bien pocas, si es que hay alguna. ¿Por qué? Porque bueno, ¿quién paga por estos vehículos eléctricos? El business model, ¿vale? ¿Cómo se financian? 2, ¿los ciudadanos lo van a aceptar? O sea, aquí es donde realmente está el análisis de este tipo de proyectos. No se trata de desarrollar una tecnología nueva, sino que se trata de proyectos que desplieguen estas tecnologías en las ciudades y que traten de dar luz, que traten de resolver estas dos incógnitas fundamentales. Business model, ¿quién paga por eso? ¿Cómo esto se sostiene? Business model y luego user acceptability. Los ciudadanos van a estar contentos con eso. Ok, mi ciudad voy a convertirla en la Smart City, pero voy a perder las elecciones que vienen. ¿Cómo juego aquí? ¿Vale? Pues este tipo de historias son la historia que han de ser la base de estos proyectos. Como os decía ya, y esto lo repito casi en cada transparencia, commitment to share experiences. Los proyectos no pueden ser proyectos cerrados, de puerta cerrada, de que yo aquí me lo hago y yo aquí lo digo y esto no se lo cuento a nadie. Al revés, se ha de contar lo que ha pasado, incluso si las experiencias son negativas, porque tanto más importante es explicar lo que ha funcionado como lo que no ha funcionado, porque así el que viene detrás no mete la pata. Sino tanto o más importante es eso que lo otro. El número de ciudades, esta es otra gran cuestión. Decimos que estos proyectos han de tener como mínimo 2 ciudades y 2 follower cities. 2 ciudades que van a ser, como mínimo estas 2 ciudades van a ser las ciudades donde esta tecnología innovadora se va a implementar. Y luego, ¿qué son las follower cities? Las ciudades seguidoras. ¿Qué son estas follower cities? Pues estas follower cities son cities que están desde el principio en el consorcio, en el proyecto, y ellas no implementan la tecnología al principio, sino que lo que hacen es seguir esta implementación tecnológica y luego lo que ellas van a hacer es cuando ya empiecen a salir resultados imaginemos que van a ser positivos de este desarrollo tecnológico, ellas lo van a implementar después. Esto quiere decir que estas ciudades ya no van a cometer los errores que van a cometer las 2 que van delante. Eso quiere decir que la financiación que vamos a dar va a ser fundamentalmente a las 2 ciudades que van a implementar. ¿Por qué? Porque estas son las que tienen el riesgo de hacerlo mal, porque yo voy ahora a hacer algo que no va a funcionar. Y entonces aquí es donde viene la financiación, pero estas otras 2 tienen que estar allá aprendiendo de la experiencia y committed a desplegar luego la misma tecnología en el caso de que esta tecnología se avere que funciona bien. ¿Vale? Este es otro elemento importante. Bueno, el otro elemento importante también es el que os decía, el de la replicabilidad. La idea es, es una cadena, yo tengo 2 ciudades que implementan la tecnología y al mismo tiempo 2 ciudades que aprenden
de lo que ha funcionado y no ha funcionado, y luego cuando el proyecto ya se está acabando, ellas se lanzan a implementar esta tecnología. Y luego ya voy a tener 4 ciudades con esta tecnología. Y como que la tecnología es replicable, cuando el proyecto acabe, esto luego se puede replicar a muchas otras ciudades. Y aquí es donde el comisario Hahn, responsable de política regional, está muy interesado en esto de las Smart Cities, porque él piensa que los fondos estructurales podrían utilizarse precisamente aquí. Cuando estos proyectos de Smart Cities acaban con un desarrollo tecnológico implementado ya en 4 ciudades, luego ya sería muy fácil ponerlo en las guidelines de los fondos regionales y estructurales para que luego esto se replicara a través de otras ciudades europeas. Luego, el nivel de financiación, estamos hablando pues, de entre 18 y 25 millones de euros por proyecto. Esta es un poco la idea. Depende del número de ciudades, esto es a vosotros de escribir la propuesta como más os convenga. Pero no queremos proyectitos pequeños. Sabemos que aquí vamos a tener un problema porque vamos a seleccionar, o sea, cuando seleccionamos quiere decir que nos vamos a dejar muchas ciudades fuera, quiere decir que políticamente habrá un problema. Pero por otro lado pensamos que es la única manera de avanzar. Esta idea de repartir el dinero en pequeños trozos para que todo el mundo esté contento, sí, políticamente es muy interesante, pero luego al final no sacas nada, ¿vale? Entonces aquí hay una apuesta política fuerte, porque vamos a ver quién se va a quedar fuera, pero bueno, los comisarios decidieron ir adelante y esta es la idea, o sea, entre 18 y 25 millones de financiación. Aquí es otra transparencia que más o menos os dice exactamente lo mismo que la otra, es solo... quizás lo que también es importante, destacar es que estos proyectos que son, como os he dicho, entre 18 y 25 millones de financiación, tienen que enmarcarse dentro de un programa global de Smart City. Y aquí es cuando iniciativas como el Eje Atlántico son muy importantes, porque lo que no queremos es que, como la Comisión dice ahora que va a dar 25 millones a la gente que tengan proyectos de Smart Cities, pues ahora todos vamos a ser Smart Cities aquí, pero no tienen ninguna trayectoria de Smart Cities. Son ciudades que ahora hablan de Smart Cities, porque claro, la Comisión 25 millones, Smart City. Todos ahora son Smart Cities. Entonces, lo que vamos a pedir en la propuesta es que se describa el marco, no solo el proyecto de los 25 millones, sino el marco en el que estas Smart Cities del proyecto se desarrollan. Es decir, tú dices, pues bueno, mi proyecto de Porto Smart Cities es un proyecto que el consistorio de Porto aprobó ya en el año 2008, se enmarca dentro de una estrategia del Eje Atlántico y aquí explicas, ¿vale? Porque se trata de que se vea y luego explicas, esto es lo que dice aquí, parte of an ambitious urban plan, explicas la trayectoria donde el proyecto que estás pidiendo financiación a la Comisión se engloba, demostrando que hay un compromiso político por parte de los actores de las ciudades, que no es un compromiso político que ha aparecido ahora como así, sino que es un compromiso político y una trayectoria política que se tiene desde hace años. Y es importante también resaltar la financiación from other parts, porque tú dices, mi proyecto global yo lo tengo financiado pues con capital privado, con fondos del banco de inversión, con dinero del FEDER, y ahora además para esta pequeña parte de aquí pido 25 millones a la Comisión Europea. Esta es la idea, o sea que ha de haber un marco global. Lo veis bien, la idea es que no se vea esta idea de Smart Cities que se ha inventado de un día para el otro para atrapar este dinero, sino que hay un compromiso político desde hace años y una voluntad realmente de crear ese ámbito de las Smart Cities. Bueno, estos son los Lighthouse Projects, y luego la convocatoria que se va a publicar hoy, además de los Lighthouse Projects, de los proyectos Faro, además de eso, tiene 4, lo que se llaman medidas de acompañamiento, tiene 4. Una que es para los indicadores de medir el impacto de estos proyectos.
Esta es la primera, Performance Measurement. La idea es, como os decía, establecer un marco global con unos indicadores fijos, con unas metodologías fijas, para de alguna manera evaluar el impacto de este tipo de tecnologías de la información y de las comunicaciones en la sostenibilidad de las ciudades. Y aquí ejemplos concretos. Por ejemplo, yo estuve ahora hace poco en una conferencia sobre transporte y se hablaba de el impacto que los sistemas el GPS, los sistemas de guidance, el TomTom y ¿cómo se llama esto? El GPS, los sistemas que tenemos todos en los coches para dirigirnos de un sitio a otro. Y esto, todo el mundo ahora tiene el TomTom y tiene todos estos sistemas en los vehículos, y el impacto que esto tiene, pues tan positivo, pues realmente, porque bueno, pues te puede decir dónde está un atasco, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues había una presentación de una gente que lo que hicieron es medir realmente la cantidad de energía que a nivel de sistema informático se gasta para que estos sistemas de información tipo TomTom pues, te estén dando información, y como estás comunicando todo el rato, porque vía GPS estás todo el rato en comunicación, pues la energía que se gasta en el propio sistema de red de comunicaciones y en el propio sistema de data center, de gestión de datos, cuestionaban que realmente este tipo de sistemas tengan un impacto en ahorro energético. Estos son el tipo de elementos cuando hablamos de performance measurement. Se trata de crear un marco global donde se pueda realmente medir de una manera clara, transparente. Pero claro, yo soy el vendedor de TomToms y os voy a decir que, uy, esto realmente salva el CO2 que no te lo puedes ni imaginar. No se trata de eso, se trata de crear un marco, una transparencia, donde de alguna manera se informe a los ciudadanos y se informe a los dirigentes políticos de una manera clara de las ventajas de este tipo de desarrollos tecnológicos en la sostenibilidad de nuestras ciudades. La otra medida entonces, en esto del performance measurements, aquí intentamos también que participen ciudades que tengan ya una experiencia en este tipo de iniciativas, que hayáis ya participado, que tengáis una experiencia en este tipo de cosas y que luego nos sentemos con algunos académicos y que al final se saquen pues, estos common frameworks para estas medidas. El segundo punto de estas medidas horizontales es el tema de estandarización. Esto sobre todo es SENS, ENELEC, ETSI y los organismos de estandarización. Lo que queremos aquí es que en este ejercicio de 2 ciudades, 4 ciudades y luego replicabilidad, lo que queremos es que este tipo de tecnologías tengan luego el nivel de estándar para facilitar la creación de mercado, pero aquí en el tema 3 no hay demasiada intervención de ciudades. El tema 4, este es otro donde creemos muy importante la intervención de ciudades, y este es para los concursos públicos. Y aquí creemos que es muy importante también la gente que tengáis experiencia ya en eso. Muchos concursos públicos, hasta hace poco, pues bueno, la regla era muy clara, uno pues lanza el concurso y luego selecciona el más barato, vale, fine, y así hemos acabado. O sea, la idea no es seleccionar el más barato, sino que la idea es de alguna manera en estos concursos públicos incluir criterios de sostenibilidad detrás. Y muy importante, el que es el más barato en el momento que compras algo, no quiere decir que sea el más barato si te lo miras a largo plazo, incluyendo mantenimiento, incluyendo etcétera. Es decir, incluir en las ideas de concurso público la idea de life cycle. Es decir, no se trata de mirar solo el precio inicial de un equipo, sino que se trata de ver cuánto me va a costar a mí esto de mantenimiento hasta al desmantelamiento de este tipo de tecnologías. En este momento uno ve que lo que al principio era muy barato como compra, pues francamente, pues al final no era lo mejor. Crear redes para analizar los temas de contratación pública, y aquí hay también otra idea muy fundamental, además de la sostenibilidad, que es lo que se le llama Pre-Commercial Public Procurement. Y esto de lo que se trata es que una cantidad de ciudades, de entidades públicas, lo que hacen es encargar, de alguna manera es un concurso público, pero de una tecnología que no existe.
Es decir, que la empresa te la tiene que desarrollar, pre-commercial se llama, pre-commercial public procurement. Es decir, somos una colección de ciudades, lo que queremos es un sistema de iluminado de no sé de tal tipo, pero lo que queremos es que esta tecnología evolucione un grado más, de manera que las lámparas sean como mínimo un 50% más barato de lo que es ahora. Y somos 10 ciudades, lanzamos esto y luego vienen las empresas y nos prometen que nos van a desarrollar esta tecnología con estos plazos a este precio. Y nosotros nos comprometemos, cuando esta tecnología esté desarrollada, a comprársela. Es decir, es un tipo de concurso público que fomenta la innovación. Yo no compro lo que ya existe, sino que compro algo que necesito, pero que no existe aún en el mercado. Es decir, el número 4 es para todo este tipo de ideas. Y aquí la participación de las ciudades también es muy importante. Y luego, el número 5 es una idea de premios, de lanzar una competición para pequeñas empresas innovadoras, es decir, el 5 tampoco es para ciudades, pero el 2 y el 4 yo creo que son muy importantes también para la participación de las ciudades. Es decir, no solo en los Lighthouse Projects, sino que también hay una posibilidad de participar en esas medidas. Bueno, esta es una transparencia que intenta explicaros un poco dónde estas medidas del Smart Cities se incluyen dentro de lo que es el ciclo normal de investigación y desarrollo e innovación. Es decir, uno empieza en el principio con acciones de investigación sobre componentes, luego uno se mueve ya a demostración en el laboratorio y en algunos marcos restringidos, luego uno pasa a large scale y al final el desarrollo comercial. Lo que hemos estado hablando en Smart Cities se encontraría dentro de lo que es la zona azul. No estamos, y repito, también os lo he dicho muchas veces, no estamos en esta parte de aquí hablando de proyectos puramente de investigación o proyectos de laboratorio. Estamos hablando de proyectos de desarrollo real, con ciudadanos reales, en la calle, en las cities. No estamos hablando en pequeños desarrollos que se hacen en el laboratorio, o no estamos hablando de un nuevo sistema de tráfico que se instala en un cruce de mi ciudad. No, en un cruce de mi ciudad estoy aún aquí, en la parte blanca. Los proyectos estos son en la parte azul, es el gran desarrollo del proyecto a nivel ciudadano. Y luego, la parte del final, el commercial rollout, aquí es donde pues, los fondos estructurales, los fondos regionales, aquí es donde la política regional puede tener un impacto para seguir soportando luego este tipo de desarrollos. Es decir, que el Smart Cities en la franja azul que tenéis allá. Y antes de acabar os voy a presentar solo una slide para deciros que igual algunas de las ciudades que estáis aquí sentadas y me estáis oyendo ahora, tenéis ya algunos proyectos de investigación Smart Cities en la comisión que son más pequeñitos, no son estos 25 millones y que están más en esta parte de aquí. Entonces, deciros que este tipo de proyectos van a seguir existiendo en la comisión también. O sea, Smart Cities no es solo la parte del EIP en Smart Cities, va a haber también proyectos más de investigación en esta parte. Luego, si os vais a la parte no de los Societal Challenge, pero os vais a la parte de la competitividad industrial y os vais a la parte TIC, a la parte ICT, allá dentro veréis que hay también pequeñas actividades relacionadas con Smart Cities. Por ejemplo, está la parte de Future Internet Research and Experimentation. Estos son la gente que desarrollan la Internet del futuro. Y allá, en la Internet del futuro, van a lanzar pequeños proyectos donde se van a hacer demostradores que se van a desarrollar en ciudades y se pueden considerar también dentro del ámbito de las Smart Cities. Va a haber proyectos también en el área de comunicaciones móviles. Va a haber proyectos en el área de computación en la nube, va a haber proyectos en el área de servicios distribuidos y sensores, pero todo esto son proyectos pues, de una financiación mucho más baja, de un consorcio mucho más reducido, para probar una determinada tecnología que es nueva, que viene, y el rol de las ciudades aquí es más Living Lab o el ser un laboratorio para probar este tipo de tecnología.
Va a haber también relación a Smart Cities en el programa de trabajo en el área de Solid State Lighting, en la parte de fotónica. Esto es sobre todo para el alumbrado público, el nuevo tipo de redes, que esto también van a ser proyectos que pueden considerarse parte de lo que es Smart Cities y que no son este tipo de gran proyecto que yo os contaba ahora. Es decir, para los que estéis interesados de decir, bueno, a mi ciudad, con la estructura que tengo ahora, donde estoy ahora, a mí estos proyectos tan grandes, pues no me veo pues muy animado para lanzarme a ello, habrá también proyectos en esta parte del ICT donde se harán demostradores de estas tecnologías en ciudades que podéis pensar pues, que os son más asequibles o que realmente pues, os parecen más apropiados para lo que queréis hacer. No os penséis que porque la Comisión ahora ha creado el EIP todo esto desaparece. Este tipo de proyectos van a seguir existiendo dentro del Horizonte 2020. Y bueno, pienso que esta es mi última transparencia, esta es solo daros un poco la idea de dónde estamos y la idea de las fechas. Quizás lo más importante en esta transparencia es, como os decía, que la convocatoria a propuestas del Horizonte 2020 se publica hoy y que la gente interesada van a tener tiempo hasta el 7 de mayo para escribir propuestas en este área. Esto es para la parte del EIP de las Smart Cities. Las otras partes que os decía, del Solid State Lighting, de la Fucha Internet, etcétera, mirároslo en el programa de trabajo, porque la publicación de todos es hoy, es el 11 de diciembre, pero la fecha de cierre es distinta para cada parte. O sea, mirároslo bien. ¿Por qué la fecha de cierre es distinta? Porque de alguna manera esto va ligado luego con la evaluación de las propuestas y tenemos solo un espacio limitado en Bruselas para evaluar propuestas y tenemos que hacerlo de alguna forma escalonada. Es decir, la apertura de la convocatoria puede ser la misma para todo el mundo, pero por razones físicas de espacio necesario para evaluar, el cierre de la convocatoria tiene que ser escalonado. O sea, mirároslo en el programa de trabajo. Luego, para la gente que estén interesados más a nivel de contribución política y a nivel de ideas, deciros que ahora que tenemos el Strategic Implementation Plan ya terminado, el Sherpa Group, el High Level Group, la plataforma tecnológica están trabajando en lo que se le llama el Operational Implementation Plan. Y aquí en el Operational Implementation Plan pues también todas las ideas están bienvenidas y estáis más que invitados a participar en lo que es el Operational Implementation Plan. La idea es tenerlo finalizado en febrero, quizás se vaya a alargar un poco, quizás vaya a ser más bien en marzo que en febrero, porque es importante, depende un poco del número de contribuciones que recibamos también. Si la gente se anima y tenemos muchas contribuciones, luego el desarrollar el documento puede llevar un poco más de tiempo. Pero esto es un poco los tiempos en los cuales nos movemos.